Hemos venido hoy aquí a hablar de algo que lo he llamado la batalla por tu mente. ¿Por qué la batalla por tu mente? Porque en el fondo todos sois dueños de un tremendo tesoro que a veces no somos conscientes de lo que es. Pero es un tesoro codiciado, es un tesoro que prácticamente desde que sacáis el pie derecho o el izquierdo, si no sois supersticiosos, de la cama, hay gente que os lo quiere arrebatar. Cada vez que os levantáis, en cuanto enchufáis la radio, encendéis la televisión, echáis un vistazo a vuestras redes sociales, a vuestros medios digitales, hay una legión, un verdadero ejército de personas, de instituciones, de empresas, de compañías, de partidos políticos, organizaciones no gubernamentales, grupos de presión, lobbies de tal o cual naturaleza que quieren hacerse con vuestro tesoro. ¿Y qué tesoro es ese? Vuestra mente, vuestras opiniones, vuestro criterio, vuestros prejuicios, vuestras acciones, lo que compráis, lo que decís, lo que pensáis, lo que votáis. Es un tesoro tan codiciado que se gastan miles y miles y miles de millones todos los años en investigación y desarrollo, solo en investigación y desarrollo, no ya en implementar esos medios, que también se gasta mucho dinero, en arrebataros ese tesoro, que esas opiniones, que esos actos, que esa forma de votar, de comprar, de ir por la vida, creáis que siguen siendo vuestras, pero ya no lo sean. Y bueno, yo estudié en su día publicidad y relaciones públicas. Fue una carrera de 5 años en los cuales te entrenan en un ambiente académico, universitario, básicamente a convenceros de cosas, a comeros el coco, a que no seáis libres para actuar o para comprar. Y bueno, básicamente lo que se hacía antiguamente en publicidad era seducir, o al menos convencer, o al menos manipular de una forma más o menos sutil, pero siempre dentro, digámoslo así, de las reglas, aunque sean las reglas del charlatán de feria, aunque sean las reglas del vendedor de crecepelos, aunque sean las reglas del tipejo que os quiere vender una moto, que siempre los ha habido en todos sitios. Y eso lo tenemos asumido dentro de la sociedad de consumo, lo tenemos asumido dentro de nuestro modelo capitalista como algo normal y está bien y está aceptado. ¿Por qué? Porque luego están los que hacen trampa. Y es de esos, precisamente, de los que vamos a hablar. De la gente que no pretende convenceros, de la gente que no pretende manipularos, de la gente que no pretende venderos cosas a la antigua, sino de la gente que quiere arrebataros ese tesoro con malas artes, con peores artes de las que se han utilizado tradicionalmente en la publicidad. Y ahora es cuando esto debería de cambiar. Ahora. Todo comenzó con una cosa que se llamó el proyecto MK Ultra. Supongo que muchos de vosotros aquí que seguís estas temáticas estáis familiarizados con el asunto. Era básicamente un proyecto de la CIA, de la Central de Inteligencia Norteamericana, para desarrollar métodos científicos para manipular la mente humana. Todavía me acuerdo, hace cosa de 20 años, cuando el MK Ultra era... El MK Ultra que se me ha comido el Ultra, pero bueno, ahí abajo pone Ultra. El MK Ultra era teoría de la conspiración. Eran cosas sin comprobar, exageraciones, propaganda soviética incluso, propaganda antiamericana, etcétera, etcétera, conspiranoia pura y dura. El pasado fin de semana tuve ocasión de ver en la noche temática de Televisión Española un maravilloso documental muy bien elaborado, muy bien documentado sobre el tema.
Y entonces pensé, vaya, MK Ultra ya no es teoría de la conspiración, ya es historia. Ya simplemente es historia oficial. En aquel momento lo que se pretendía era encontrar formas de hacer que la gente hiciera cosas que voluntariamente no haría. Traicionar a su país, asesinar a otro ser humano, obedecer cosas que no obedecería. Para ello se retomaron exactamente en el mismo sitio donde se habían abandonado, porque para eso se perdonó a los científicos nazis que los llevaron a cabo, los experimentos que llevó a cabo el Tercer Reich, sobre todo con drogas exóticas, como en aquel momento era el peyote, eran diversos alucinógenos, y luego más tarde el LSD. Y se hicieron verdaderas atrocidades. Se llegó a contaminar el suministro de agua de ciudades norteamericanas con LSD, con alucinógenos, con pequeñas dosis, pues simplemente para ver cómo toda esa población expuesta, mujeres, niños, adultos, ancianos, todo el que bebía agua del grifo, pues ver cómo aquello tenía algún tipo de repercusión sobre cosas como la violencia doméstica, la delincuencia, el absentismo laboral, el voto de los ciudadanos, el activismo político, etcétera, etcétera, y sacaron conclusiones. Para cosas como por ejemplo el sacarle información al enemigo o a los espías enemigos, se montó una operación dentro del proyecto MK Ultra que se llamó, por ejemplo, Clímax de Medianoche. Clímax de Medianoche era una cadena de prostíbulos montados por la Agencia Central de Inteligencia, en los cuales las prostitutas estaban adoctrinadas para que le dieran determinadas sustancias a los clientes y esas habitaciones tenían espejos falsos desde donde los científicos de la CIA filmaban todo lo que sucedía, todo muy retorcido, todo muy perverso. ¿Y cómo sabemos todo esto? Porque básicamente terminó estando al descubierto. Una comisión del Senado de los Estados Unidos, dirigida por el senador Ted Kennedy, terminó descubriendo todo esto. La CIA rápidamente quemó todos los papeles que pudo en una maniobra inédita en los Estados Unidos, pero aún así salieron a la luz muchísimos documentos en los cuales pues se ponía de manifiesto experimentos con gente internada en sanatorios mentales, con huérfanos, con prisioneros en cárceles. En definitiva, algo que se prometió que no iba a volver a suceder. Fue un verdadero escándalo, fue una verdadera conmoción para el público estadounidense. Y bueno, el gobierno compareció ante sus ciudadanos y les dijo que esto nunca más volvería a ocurrir. El problema es que volvió a ocurrir. Miro mucho el reloj, no porque tenga prisa por irme, sino porque me administro muy mal el tiempo, así que perdonadme que sé que causa muy mal efecto estar mirando constantemente el reloj, pero quiero contároslo todo en el tiempo que tenemos y así me voy dosificando. Todo lo de MK Ultra básicamente tenía que ver con el tema de las drogas y el uso de hipnosis y otros medios, digámoslo así, coercitivos a la hora de manipular la mente de las personas, pues por ejemplo para crear aquello que se denominó en su día asesinos programados, gente que mediante la sugestión hipnótica y el empleo de narcóticos se les programaba con una misión de la cual no eran conscientes y luego pues el hipnotista les daba una palabra clave, esa programación se disparaba con eso y llevaba a cabo esa misión. Pero todo esto era como muy primitivo. Y entonces empezaron a pensar en otro tipo de manipulación de la mente. ¿Por qué no utilizar la tecnología? Porque lo de las drogas, bueno, en fin, nadie sabe. Cuando le echas un producto químico a una persona en un vaso de agua como este, al final es muy difícil saber cómo va a reaccionar. No era una ciencia exacta. Y hubo gente que pensó que la solución estaba en las microondas. Ese esquema que tenéis ahí, no me lo he inventado yo, ese esquema procede de
procede de un documento oficial desclasificado por los servicios secretos de Estados Unidos. La desclasificación, además, tiene muchísima gracia porque este documento en concreto fue desclasificado por accidente. Resulta que una página web que se dedica a solicitar, mediante el Acta de Libertad de Información, que es la legislación allí para esto, a solicitar documentos secretos que creen que pueden ser de interés, que se llama de Black Vault, la bóveda negra, pues solicitó información sobre determinado tema. Y en medio de los papeles, evidentemente por error desclasificado, apareció un tema sobre control mental mediante microondas, con gráficos como estos, tan gráficos, nunca mejor dicho, en los cuales se ve pues antenas montadas en furgonetas, antenas montadas en helicópteros, lanzando unos rayitos a la gente, ¿verdad? ¿Y en qué consisten esos rayitos? Pues básicamente en algo que ya tenían bastante investigado los estadounidenses. Hace unos meses, supongo que muchos recordaréis la noticia, salió la noticia de que la embajada de Estados Unidos, el personal de la embajada de los Estados Unidos en La Habana, estaba sufriendo una extraña epidemia. De repente oían voces, tenían insomnio, oían extraños sonidos, jaquecas muy fuertes, etcétera, etcétera. A todos nos pilló más o menos de sorpresa, pero algunos sabíamos que esto no era la primera vez que sucedía. En lo más álgido de la Guerra Fría, en la embajada de los Estados Unidos en Moscú, sucedía exactamente lo mismo. Y de hecho, el personal de la CIA lo llamaba aquello la señal de Moscú. La señal de Moscú estuvo durante más de una década perturbando el funcionamiento y la vida diaria de todos los funcionarios que trabajaban en la embajada norteamericana en Moscú. Y de hecho, incluso se sospecha que provocó varios casos de leucemia, incluido alguno de los embajadores que falleció de esa enfermedad. La CIA sabía perfectamente a qué se debía y de dónde procedía esta señal de Moscú, y no hicieron absolutamente nada para pararlo, ni una protesta, ni un atisbo de intentar solucionar el problema. ¿Por qué? Porque preferían estudiarlo. Preferían, sencillamente, que la señal de Moscú siguiese perturbando la vida, el sueño, la cordura y a veces hasta la salud de sus funcionarios, a cambio de ir estudiando cómo esa radiación de microondas podía ser utilizada como arma psicológica contra el enemigo. Y así nació el proyecto Pandora. El proyecto Pandora fue precisamente la investigación y desarrollo de aquello que habían aprendido los norteamericanos con la señal de Moscú, y que es tan sospechosamente parecido a lo que está sucediendo recientemente en Cuba, y empezar a sistematizarlo y ver cómo lo podían utilizar como sustituto del proyecto MKUltra. Se trataba de la estimulación eléctrica del cerebro a distancia. Veréis, el pionero de todo esto fue un español, el doctor José Rodríguez Delgado. José Rodríguez Delgado es uno de los personajes con más claroscuros de la ciencia española, porque evidentemente fue un genio, evidentemente fue una eminencia, pero luego tenía ciertas ideas peculiares sobre la aplicación de sus descubrimientos. Aquí le tenemos en, yo creo, lo que fue su acto más célebre de la historia. Esto salió en El Nodo, salió en los noticiarios cinematográficos norteamericanos, y es que un científico español le había implantado unos electrodos en el cráneo a un toro de Miura y se había bajado al tentadero sin más arma que un pequeño mando a distancia. Y lo cierto es que las imágenes son impresionantes, porque cada vez que el toro se arrancaba a intentar embestirle, Rodríguez Delgado lo que hacía era darle a un botoncito de su mando a distancia y el toro se paraba y empezaba a comportarse como un corderillo absolutamente manso. El problema es que el doctor Delgado, que hizo grandes avances para el control de cosas como mediante electrodos, como
los temblores del Parkinson, como determinadas enfermedades neurológicas, determinadas cosas como por ejemplo los implantes cocleares, que han permitido escuchar a mucha gente sorda, pues hubiesen sido imposible desarrollarlos sin el trabajo previo del doctor Delgado. Es decir, no estamos hablando de algo que fuera malo per se. El problema era que en su libro, El control físico de la mente, y incluso en intervenciones delante del Senado y del Congreso de los Estados Unidos, donde él trabajaba, el doctor Rodríguez Delgado defendía que esto se podía utilizar para controlar a las personas, para hacerlas más felices, para hacerlas menos proclives a delinquir, básicamente para convertirlos en robots, para meterles unos implantecitos en su corteza cerebral y controlarlos desde la sede gubernamental con un mando a distancia exactamente igual que el que utilizaban con el Toro. Afortunadamente para todos, esas ansias del profesor se quedaron en eso, se quedaron en simples proyectos de ciencia ficción, y además había un problema serio. Y ese planteamiento era que, vale, se podía hacer, pero primero tenías que hacer una intervención quirúrgica bastante seria, es decir, abrirle a alguien el cráneo, implantarle un par de cables, es decir, no estamos hablando de algo sencillo. Pero años después llegó otro doctor, el doctor Allen Frey, y dijo, si la estimulación directa funciona, es decir, si los electrodos funcionan, también debería de funcionar la estimulación a distancia. ¿Y para qué quería hacer esto? Pues básicamente con los mismos propósitos. El doctor Frey pasó a la historia como el descubridor de una cosa que se llama el efecto Frey. El efecto Frey es que las radiaciones de microondas, cuando actúan sobre el oído interno, pueden provocar sonidos directamente. Alteran la física del oído y se provocan acúfenos, tinnitus, zumbidos, campanas, sonidos generalmente muy molestos. Curiosamente, si hay algún en la sala, si hay algún otorrino, algún neurólogo, algún psiquiatra, algún médico de familia, a lo mejor habrá notado que los casos de zumbidos inexplicables por parte de determinados pacientes están en alza. Eso me lo han comentado a mí muchos galenos. Y básicamente hay mucha gente que le da una causa, y es que estamos constantemente expuestos a esas radiaciones de microondas. Además, generalmente el proceso que sufren esos pacientes suele ser siempre el mismo. Empiezan acudiendo al médico de familia, que le dice, bueno, pues lo mismo no tienes una infección en el oído, todo está bien, vete al otorrino. El otorrino te mira, te hace una exploración completa y te dice, pues todo está perfecto, esto va a ser estrés, y terminas en el psiquiatra tomándote una serie de ansiolíticos que tampoco te van a quitar el zumbido de los oídos, pero esto está sucediendo cada vez con más frecuencia. Y hay mucha gente que piensa que precisamente la razón de ello es que estamos siendo sometidos a radiaciones de microondas de una forma absolutamente inédita en la historia humana. Es decir, los teléfonos móviles funcionan con microondas, es decir, no estamos hablando solamente del horno, estamos hablando de que hay cantidad de transmisiones de radiofrecuencia que ahora mismo nos están afectando a todos y que probablemente haya gente que sea más sensible que otra. Pero el doctor Frey, cuando descubrió este efecto, dijo, bueno, pues entonces si realmente la radiación de microondas puede afectar tanto al físico, al cuerpo de una persona, como para hacerle escuchar sonidos, a lo mejor podemos alterar su cerebro de otras formas. Y entonces hizo su famoso experimento de las ratas. Estas ratas en concreto. Estas ratas de laboratorio estaban viviendo en un espacio, como veis, muy pequeño, hacinadas, y el doctor Frey les hizo la vida mucho más complicada. Empezó a calentar la sala, a bajarle su dieta alimenticia,
a quitarles el agua, básicamente empezó a cabrearlas mucho. Entonces estos animales empezaron a ponerse agresivos entre sí. Comenzaron a ponerse agresivos entre sí y entonces el doctor Frey simplemente empezó con su proyector de microondas a buscar qué frecuencia los calmaba y la encontró. Encontró una frecuencia que a determinada intensidad simplemente le dabas al botón como hacía el bueno del doctor Delgado, pero ahora ya sin necesidad de meterle nada en la cabeza a aquellos animales, simplemente teniendo el haz de microondas, disponiendo de él. Y eso los directivos de la CIA lo vieron como un descubrimiento brutal, porque empezaron a comprobar que efectivamente determinadas frecuencias de microondas a determinadas intensidades podían actuar a distancia sobre la mente de las personas y provocar una serie de efectos físicos y psíquicos. El bueno del señor de la lupa es el doctor Frey, por cierto, ya de mayor, que se dejó hacer este retrato. Y los otros dos croquis son de precisamente esos documentos desclasificados por accidente a los que mencionaba. Especialmente el cuerpo femenino este que tenemos aquí y que dice el titular efectos de las armas psicoelectrónicas es bastante llamativo, porque de entrada es un documento oficial y nos habla de que existen algo llamado armas psicoelectrónicas, cosa que si no hubiese sido por la existencia de este documento no nos habríamos enterado, o al menos simplemente sería una cosa de estas que sospechamos los aficionados a la conspiración. Y vamos a ver qué dice. Dice borrado forzoso de la memoria, cambios en la audición, violentos ataques de picazón, temblores, dolor intenso, orgasmo forzoso, dolor articular, sueños controlados, leer y proyectar pensamientos en la mente del sujeto, rechinado de los dientes. Claro, estamos hablando de que todos estos efectos, y vemos la fecha además del documento, 1974, no estamos hablando de algo de altísima tecnología, de lo último, estamos hablando de los años 70. En los años 70 ya había algo que a distancia podía hacer que tuvieses unos violentísimos picores, que de repente te empezasen a doler todas las articulaciones sin que supieras exactamente por qué, o que fueras como Juana de Arco y empezases a escuchar voces que te inducen a hacer o a pensar, o como poco a pensar que estás volviéndote loco. Yo he tenido ocasión de hablar con algunos psiquiatras que tuvieron, no sucede a menudo, pero que tuvieron experiencias con personas que afirman escuchar voces. Es una enfermedad, lógicamente, es un trastorno psicológico, pero se encontraron con algún caso aislado, en los cuales tanto la actitud del paciente, es decir, parecía un paciente completamente sano, salvo que escuchaba esas voces, como su experiencia profesional les indujeron a pensar que realmente esas personas estaban escuchando unas voces procedentes de una fuente física a la cual ellos no tenían acceso. Y esa sensación puede ser nada descabellada, porque todas esas investigaciones dieron como efecto eso que veis montado en ese vehículo de ahí. Esa es la primera arma reconocida de microondas de la historia, ya es antigua, ¿eh? Esto estamos hablando de finales de los 90, principios de los 2000. De hecho, su utilidad es básicamente antidisturbios, es generar a distancia una sensación incómoda
a grandes multitudes, a grandes masas de personas. Se ha utilizado sobre todo en los países que ha ocupado Estados Unidos, en Afganistán, en Irak, para evitar manifestaciones, para evitar grandes tumultos. Y claro, esto es muy primitivo, porque básicamente, o al menos eso es lo que se confiesa, ese arma de microondas lo único que te hace es proyectarte microondas a lo bestia y hacer lo que hacen las microondas, es decir, calentar todos los fluidos de nuestro cuerpo, que somos un 70% agua, y provocar una sensación primero febril y luego de dolor intenso que hace que esa multitud huya. Pero ya es utilizando armas de microondas. Y digo que es algo absolutamente primitivo, porque las otras dos fotografías son de cosas que han hecho aficionados en YouTube, utilizando como base hornos de microondas domésticos, y se han construido réplicas caseras y funcionales de esas armas de microondas. Así que si un tipo de YouTube con unos conocimientos rudimentarios de electrónica puede hacerse un arma de microondas que básicamente tenga los mismos efectos confesados que la grande, esa grande que tiene esa maravillosa antena que lleva millones de dólares de desarrollo y que tiene una consola de control complejísima con un ordenador y una serie de pantallas y tal, ¿creéis que solamente está para provocar un poquito de dolor, un poquito de incomodidad a sus objetivos? ¿O a lo mejor puede provocar un catálogo de efectos tan grande como el del muñeco, el de la figura que presentábamos hace un rato? Yo me inclino por la segunda opción. El siguiente personaje que tenemos en nuestra historia es el doctor Ross Adey. El doctor Adey fue el que retomó las investigaciones del proyecto Pandora justo donde las había dejado el doctor Frey. Y su contribución fue enorme, porque él era técnico, estaba especializado en encefalografía, y su teoría era que el electroencefalograma tenía no solamente información relativa al funcionamiento del cerebro, sino información relevante en cuanto al contenido del cerebro, es decir, sobre nuestras emociones, sobre nuestros sentimientos, sobre las cosas en las que pensamos. Entonces, cuando descubrió que el doctor Frey había... Voy a ver cómo voy. Me estoy enrollando. Intentaré abreviar. Cuando descubrió que el doctor Frey había descubierto que se podía estimular el cerebro a distancia gracias a las microondas, su idea fue la siguiente. Dice, si cogemos la información que tenemos del encefalograma y, por ejemplo, sabemos qué longitud de onda o qué tipo de ondas provocan la ira, o qué tipo de ondas provocan el sueño, o qué tipo de ondas provocan el miedo, o qué tipo de ondas producen el dolor. Si ese haz de microondas al que sometemos al cerebro lo modulamos exactamente igual que se hace con la frecuencia modulada que recibimos en nuestros transistores, con esas ondas, a lo mejor podemos, esas sensaciones, ese miedo, ese dolor, ese sueño, cualquier sensación, cualquier sentimiento que pensemos o que tengamos ya registrado a qué onda corresponde, pues a lo mejor podemos provocarlo a distancia. Y efectivamente esos fueron los siguientes experimentos que dieron lugar a uno de los proyectos más siniestros de la historia de las operaciones secretas estadounidenses, que fue el proyecto Niebla Carmesí. El proyecto Niebla Carmesí consistía básicamente en coger aviones Hércules C-130 como este de la imagen, y en el portón trasero, ahí lo vemos instalado, son unos aviones de carga muy grandes que tienen un portón trasero abatible, montar una de las antenitas que hemos visto antes. Y aquí ya no consistía tanto en provocar daño o usarlo como arma convencional, sino precisamente a grandes grupos de población generarles determinadas emociones. Básicamente, si vamos a invadir Irak
y tenemos a los aguerridos tipos de la Guardia Republicana de Saddam Hussein esperándonos en una posición en la cual nos pueden hacer sufrir bastante y que tengamos muchas bajas, pues a lo mejor si pasa por encima de este avión modulando una serie de ondas que les produzcan un intenso pánico, pues el trabajo se nos facilita muchísimo. Y de hecho eso es lo que sucedió. Podían inducir pánico, podían inducir ira, podían inducir todo tipo de sensaciones en grandes masas de gente que estuviera reunida en un sitio. Funcionaba con los grandes números, había gente que parecía inmune, pero normalmente la mayor parte de la gente respondía bien al estímulo. Es curioso porque el lugar donde, ya volverá lo de antes, el lugar donde se sospecha, y la sospecha es más terrible, que se experimentó con el proyecto Niebla Carmesí, fue en la Guerra Civil de Ruanda. La Guerra Civil de Ruanda empezó con un accidente de avión en el cual el presidente del país falleció con buena parte de su séquito y de su gobierno. Empezó alguien, nadie sabe quién, empezó a esparcir el rumor de que la tribu rival del presidente, los Tutsis, habían sido los Hutus, habían sido los responsables del accidente. Habían puesto una bomba en el avión y en aquel momento llegaron a un aeropuerto, a una pista más bien escondida de la selva de Ruanda, 3 aviones C-130 equipados con estas antenas, equipados con mecanismos de despegue en pista corta, que son unos cohetes que les ponen detrás porque estos aviones necesitan mucha pista para despegar. Entonces estaban equipados con ese tema, y eso durante toda la guerra civil de Ruanda, esa guerra en la que hubo mutilaciones, en las que hubo asesinatos, torturas, un auténtico genocidio que conmocionó al mundo. Pues esos 3 aviones con esa antena asomando por la parte del portón trasero estaban constantemente como buitres sobrevolando aquellos escenarios terroríficos. Quiero pensar que estaban para mandar un poquito de calma y para apaciguar a aquella gente, pero conociendo cómo funcionan las cosas también puede ser que estuvieran para todo lo contrario, para exacerbar los ánimos y para que el conflicto fuera más sangriento y más sanguinario. Pero todo esto en el fondo son cosas que se utilizan en el campo militar y que en cierto sentido quedaron superadas cuando llegó Internet. Internet lo ha cambiado absolutamente todo. Posiblemente estos proyectos se siguen desarrollando, se siguen investigando como parte del trabajo estrictamente militar o estrictamente de los servicios de inteligencia. Pero ya a nadie se le ocurre que esto pueda utilizarse sobre grandes masas de población civil, porque ahora hay formas mucho más fáciles, mucho más sencillas de manipular a grandes masas de población civil. Y esas formas las descubrió en su día un autor que se llamaba Stephen Baker, que básicamente descubrió que grandes empresas estaban contratando a lo más granado de matemáticos, estadísticos, sociólogos, expertos en ciencias sociales aplicadas, y estaban haciendo algo que iba más allá de lo que se denomina el Big Data. El Big Data es intentar reunir grandes masas de información, es lo que hacen las redes sociales sobre nosotros, pues para conocer nuestros hábitos, nuestros ánimos, nuestras intenciones de voto, etcétera, etcétera. No, estos individuos a los que él llamó los numerati en un libro que vendió muchísimo en su momento, intentaban otra cosa.
Intentaban otra cosa que no era simplemente vender productos o vender candidatos. Intentaban, mediante el conocimiento de la gente, de sus prejuicios, de sus pensamientos, de lo que llevaban en su vida íntima, intentaban modificar sociedades enteras. Y así nacieron cosas como el escándalo famoso de Cambridge Analytica. Cambridge Analytica era una de las empresas que cumplía esas atribuciones que Stephen Baker decía en su libro. Básicamente, cuando existía, porque Cambridge Analytica, a raíz del escándalo que le implicaba en la elección, en la utilización de los datos de Facebook para que Donald Trump fuera elegido, desapareció, pero cambió de nombre, no os creéis que ha desaparecido del todo. Cuando tenía página web prometían que previo pago de su importe, y el importe era caro, básicamente tu candidato iba a ganar. Y no hacía falta ya manipular, dar un pucherazo, no hacía falta cambiar el sentido del voto. No, simplemente ellos conocían absolutamente todo lo que sucedía en las redes sociales, porque compraban esos datos a Facebook, se los compraban a Twitter, y gracias a esos datos simplemente localizaban en los sitios clave, en los estados clave, en las provincias clave, las personas que eran más fáciles de manipular. Y entonces tú ya de repente aparecía... Esto ha sucedido. Voy a poner un ejemplo que ha sucedido en la campaña, que sucedió en la campaña de Donald Trump. Tú de repente estabas en uno de los estados que estaban en disputa. Ohio era uno de los estados que estaban en disputa. Y de repente, pues, sabían los expertos de Cambridge Analytica que ibas a ver una propaganda electoral de Hillary Clinton. Y además sabían de ti que eras del pequeño porcentaje de indecisos todavía, pero que podía decantar que ese estado se fuera para un lado o para otro de la votación. Automáticamente, como lo sabían todo de ti, también sabían que tenías una licencia de armas, 3 armas de caza, una de defensa personal, y con esos datos, sencillamente, una vez terminaba el discurso o la propaganda electoral de Hillary Clinton, aparecía en tu muro de Facebook, en tu teléfono móvil, un titular de una supuesta noticia que decía: Hillary Clinton va a quitarle las armas a todo el mundo. Estímulo, respuesta, automático. Y ese tío decía, o sea, no, hasta aquí hemos llegado. Iban diseñando publicidad, falsas noticias, etcétera, etcétera, para un grupo muy reducido de personas. Es decir, en un estado como aquel bastaba con convencer a 10.000 personas para que el estado cambiase completamente de bando. Y lo consiguieron. La otra gran empresa que se dedicaba, y que se sigue dedicando a esto, es Takoda. Takoda va bastante más lejos. Cuando navegáis por internet, que además ahora la legislación de la Unión Europea se ha puesto bastante seria con eso, supongo que estaréis cansados de que cada vez que entráis en una página nueva, hay una cosa que se llama la política de cookies. Las cookies son unos programitas que básicamente, en principio, se meten en vuestro navegador y son para mejorar vuestra experiencia en esa página web, pues para que retoméis la navegación donde la habéis dejado, para conocer qué productos, en el caso de cosas como Amazon o como Spotify, pues qué cosas os gustan, etcétera, etcétera. Pero lo que no os cuentan es lo que hace Takoda. Takoda tiene acuerdos con todas esas páginas web, es decir, Takoda paga a los grandes periódicos estadounidenses, Takoda paga a Amazon, Takoda paga absolutamente a todo el mundo. ¿Para qué? Para que aparte de las tuyas, de las de esa página web, metan su cookie. Y su cookie hace una cosa que no hace ninguna otra. Su cookie te sigue las 24 horas del día. Su cookie sabe absolutamente todo. A qué páginas web vas, cuánto tiempo pasas en ella, si de esa a cuál otra vas. Takoda, por ejemplo, son los descubridores de una cosa que a los sociólogos les llamó mucho la atención, que todos creían que la gente en internet se movía a su libre albedrío.
que la gente, pues cada uno éramos un mundo y navegábamos en una especie de caos. La cookie de Takoda descubrió que navegamos en bandadas. Los tráficos de Internet, los tráficos de redes sociales son muchísimo más uniformes, y eso sorprendió muchísimo a la gente, de lo que pensamos. ¿A qué se dedica Takoda profesionalmente? ¿Para qué hace todo eso? ¿Para el desarrollo de la ciencia y de la sociología? No. Una vez han identificado a la bandada, lo que hacen es moverla de un sitio a otro a voluntad. Es decir, van modificando su comportamiento y son contratados por empresas, organizaciones, partidos políticos, etcétera, etcétera, para que bueno, pues su mensaje en las redes sociales salga beneficiado.